Hey, ¿qué pasa? Soy EA, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion, y es que hoy os traigo mi opinión final sobre la tercera temporada de El Juego del Calamar, o bueno, la 2.5, como queráis llamarlo, porque bueno, claramente se ha notado que no era una nueva temporada al uso, sino que habían dividido la segunda temporada en dos partes para hacerlo un pelín más largo. Pero bueno, he de informaros de que este vídeo, bueno, básicamente va a tener spoilers en la gran mayoría de momentos, porque si tuviera que dar una opinión rápida sin spoilers sería de que a mí la temporada, teniendo en cuenta que la segunda no me había gustado tanto como la primera, al final el factor sorpresa es muy importante en este tipo de series. Había matices que me habían gustado, pero no tanto, no me había llenado tanto como la primera experiencia que tuve con la serie. Creo que esta segunda parte de la segunda temporada, pues bueno, en un primer momento pensé que no me había llegado a convencer, pero finalmente le he pillado el gustillo. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo recomiendo a la gente que la vea, porque tiene un tono diferente. Al final es una manera de intentar cerrar el círculo de estas tres temporadas. Ya matizaré luego un poquito más todo esto. El tema es que yo creo que merece la pena que la veáis. Habrá gente que a lo mejor ya ha perdido la chispa, a lo mejor hay gente que ya no le llama tanto la atención respecto a lo que vio al principio, a lo mejor hay gente que no le convenció mucho el desarrollo un pelín más destructivo de Gi-hun o como queráis llamar, el protagonista, el 456. En fin, habrá gente que habrá visto claroscuros ya en el desarrollo de la segunda temporada y a lo mejor no tiene muy claro si ver esta tercera. Yo creo que sí, al final son 6 episodios, al final sigue un poco la línea de lo visto y creo que han conseguido, repito, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, cerrar la historia de una manera, no sé si buena para todo el mundo, pero bajo mi punto de vista, lo más realista posible dentro de los diferentes agujeros de guión que ya tiene la serie en sí por lo loco de toda la situación que viven los personajes. Así que lo dicho, es algo que ayuda a cerrar la historia y que bajo mi punto de vista es correcto. No es la mejor temporada, ni es, hablando únicamente de esta temporada como una serie sola, la mejor serie que veréis, pero creo que es bastante satisfactoria y, repito, bastante correcta teniendo en cuenta ciertas licencias que se toman con esta serie. Así que a partir de aquí ya voy a desarrollarlo todo con spoilers. Recordamos que la cosa se había quedado con Gi-hun y compañía haciendo ahí una especie de intento de ataque a la cúpula del resto de soldados, ¿no? Y del líder ahí en la propia isla. Habíamos visto cómo el mejor amigo en el juego de Gi-hun había sido ejecutado por parte del líder y nos encontrábamos ante una tesitura en la cual quedaban apenas 60 jugadores y teníamos un protagonista muy, pero que muy tocado, que le habían dejado inconsciente y que de hecho le vuelven a llevar a la zona de juego y le mantienen atado con unas esposas a una de las literas. Una situación bastante oscura, bastante negativa, ya que nuestro protagonista se siente, digamos, en cierto modo derrotado, la gran mayoría de sus colegas han muerto y digamos que el apoyo, ya sabéis que los jugadores estaban divididos entre gente que quiere continuar con los juegos y gente que quiere, digamos, salir del juego, que ha votado en que todo esto se acabe, pues estaba todo bastante desnivelado, ¿no? Habían quedado un grupo de jugadores que estaban dispuestos a seguir jugando y a seguir viendo a la gente morir, y era un grupo mayor respecto a los que estaban, digamos, un poco con la idea de Gi-hun de acabar con todo. Entonces nos topamos ante una situación bastante oscura. Y con todo esto se nos presenta un nuevo juego, en este caso el juego del escondite, ¿no? Que es un juego un poco más abierto, de persecución, de que no sabes muy bien cómo se va a desarrollar el destino de cada uno de los jugadores, un poco parecido a lo que sentimos un poco, digamos, en la primera temporada con el juego de la canica, ¿no? Sí que es verdad que el juego de la canica era algo más tranquilo, donde uno de cada 2 jugadores iba a caer. Aquí al fin y al cabo se dividen en 2 grupos y tenemos un poco a los que tienen que esconderse en el juego del escondite y los que tienen que atrapar, los que tienen que buscar a esa gente que se esconde por ahí, que van con un arma, van con un cuchillo, con un puñal con alas muy cookie y con la principal misión de matar a alguien. Es un juego muy despiadado porque, claro, dura una media hora aproximadamente o 20 minutos, no me acuerdo ahora exactamente, y claro, hay diferentes opciones. La gente que tiene que esconderse puede
o intentar aguantar escondida 20 minutos y pasan al siguiente juego, o mediante unos colgantes con unas llaves buscar una puerta que les lleve a la salida. Hay que recordar que el escenario es una especie como de laberinto pero muy complicado de esconderse, ¿no? Y por otra parte, la gente que tiene que encontrar a alguien están obligados a matar a alguien. Tienen ese tiempo para encontrar a otro jugador y matarlo. No basta simplemente con el hecho de encontrarlo. Si no lo matas con tu cuchillo o por cualquier medio, tú también serás eliminado. Así que digamos que la tensión está presente en todo momento. Es verdad que es un juego que me ha gustado, nos ha mantenido bastante en tensión a todos los espectadores, porque claro, había una diversidad de jugadores por ahí muy radical, ¿no? Teníamos gente que amábamos mucho, como por ejemplo la 222 embarazada, la señora mayor, la chica transexual. O sea, había una serie de jugadores que teníamos mucho cariño, que justamente les había tocado la baza de esconderse, y luego teníamos jugadores como por ejemplo, pues bueno, el 456, el protagonista que tenía que matar a alguien, que tenía claro que iba a matar al jugador, no me acuerdo el número, el tío este que fingía haber estado en haber sido militar y que en realidad fue el que se cagó, el que no llevó los cargadores y que no ayudó a la gente que estaba intentando acabar con el juego, y que eso hizo que muchos muriesen. O sea, luego también tenemos, por ejemplo, al 333, ¿no? Al padre de la hija o del hijo de que está en el vientre, ¿no? De la 222, acompañado del seguidor este de Thanos, el que tiene el pelo larguito, que es un drogadicto. O sea, es un juego que al final me gustó como espectador porque te hace vivir diferentes tramas, ¿no? El hijo de la señora mayor también está en el bando de los que tienen que buscar y matar, o sea, muy loco, ¿no? Y al final como que fueron cerrando ya diferentes arcos, ¿no? Como por ejemplo el protagonista acabando con el tío de los cargadores, que creo que al final, bueno, es un tío normal que se cagó, que él vio que no podía hacer nada y bueno, su destino estaba bastante establecido, me gustó que acabaran con él. Luego tenemos, por ejemplo, la situación, que fue lo más hardcore de todo, de básicamente la anciana, la chica trans, la embarazada, se puso a parir. O sea, yo realmente no sabía que la tía estaba ya de 9 meses y que iba a parir. Fue una auténtica locura, un poco de esas cosas un poco falsas dentro de la historia, pero bueno, lo puedo aceptar dentro de un producto de entretenimiento. Pero todo el desarrollo de esos tres personajes, cómo lucharon por escapar y cómo, digamos, el final de la chica trans es tan doloroso. Probablemente sea a día de hoy, de esta segunda temporada, probablemente, bajo mi punto de vista, una de las muertes más dolorosas, porque luchó mucho por salvar a la gente, por salvar a personajes entrañables, y al final que sea el 333 el que acaba matándola, ahí ya empezaron a focalizar al 333 como uno de los posibles, entre comillas, villanos encubiertos de esta tercera temporada, ¿no? Porque al final Thanos había muerto, el tío del pelo largo, bueno, muere en el siguiente juego, pero ahí está el tema. O sea, estábamos quedando un poco huérfanos de un villano o de un personaje al que enfrentarse en el juego final, y aquí ya fue la primera pildorita para que el 333 se convirtiera en alguien al cual odiar mucho. Después de todo este desarrollo pasamos al juego, digamos, de la comba, ¿no? Donde volvemos a tener, digamos, a la chica de luz verde, luz roja, junto a su novio, el otro chaval, con el juego de la comba. Aquí fue también muy impactante porque al final tuvimos que, digamos, tomar el rol de protectores de la niña de la 222, ¿no? Porque por un lado había muerto el hijo de la anciana, que se me había olvidado comentar esa situación, ¿no? El momento en el cual la anciana tiene que tomar la decisión de salvar a la chica con el bebé matando a su hijo. O sea, todo también bastante oscuro y bastante hardcore, ¿no? Y luego ella posteriormente no puede soportar la culpa y termina suicidándose, ¿no? También un giro dramático, ¿no? Para ese personaje tan entrañable, ¿no? Y claro, poco a poco vamos perdiendo a gente que amamos, y estaba claro que la 222, con el pie roto y recién parida, era muy complicado que fuera, digamos, a cruzar la comba. Hay gente que no le ha gustado ese tipo de cosas, hay gente que no le ha gustado cómo han ido muriendo estos personajes, y a mí personalmente sí que me ha gustado, ¿no? Porque, por ejemplo, la chica trans es una putada, pero es lo que hay. Luego, la anciana, al final, su buen corazón hace que mate a su hijo. Entonces, siendo anciana, habiendo matado a tu hijo, no me resulta tan extraño que acabe suicidándose después de hacerle prometer a Gi-hun que va a proteger a la niña. Y luego, por otra parte, que la chica, que la 222, acabe suicidándose para evitar que Gi-hun pueda cometer algún tipo de locura intentando volver a por ella, me parece realista. Al final, el tiempo corre rápido, y si hubiéramos visto cómo el protagonista vuelve atrás y salva a la 222, hubiera sido para mí algo del todo irreal, repito, dentro de lo irreal que ya es la propia serie y la propia trama. A todo esto, mientras va sucediendo el juego, van ocurriendo más cosas, porque por un lado tenemos todo el desarrollo de la historia de la soldado infiltrada esta que está, digamos, saboteando la
el juego desde dentro, ¿no? La que ayuda a que uno de los, digamos, de los jugadores se salve. El que con toda la trama ahí en la morgue, vemos cómo destruye los documentos, ¿no? Con toda la información de los jugadores, cómo destruye sus propios documentos, cómo puede, digamos, informarse un poco de lo que ha pasado con su familia, cómo acaba con el primer oficial, ¿no? Que el primer oficial al final es el soldado con traje negro y la máscara de cuadrado, que también era muy representativo de todas las series, ¿no? Al final esa tía es un poco la verdadera heroína de todo el juego, porque en este caso Gi-hun, después de lo que aparece o de lo que ocurre en la segunda temporada, él ya no puede salvar al juego, él es consciente de que no puede derrocar a la organización de los Juegos del Calamar, entonces él toma ya una actitud más como de salvador, pero del bien, ¿no? Al final, por un lado, se convierte en el salvador de la hija de la 222, que él considera que es la principal acción positiva y buena que va a poder extraer de este juego, y a su vez es el hecho de intentar decirle al líder o a la gente que organiza todo esto que hay gente que es una mierda de persona, gente que solo va por el dinero, que solo va por el morbo, que solo va por lo oscuro, que básicamente son tanto los soldados como el líder, como los tíos con la máscara de animales que están ahí solo por puro goce, y, digamos, intentar dar una lección de honor y de ser buena persona al final, ¿no? De intentar, pues bueno, dejar claro el mensaje que se dice a posteriori. Entonces, ya no es el héroe realmente de la temporada, es ella. Cómo va saboteando todo, cómo va destruyendo todo, cómo va acabando con personajes clave, cómo ayuda a que el jugador que tiene una hija fuera pueda salir vivo, y que eso hace que se conecte directamente con la trama del policía. Porque el policía, mucha gente habrá dicho, joder, la trama del policía es una mierda. Está 2 temporadas buscando una isla perdida en el mar, y cuando llega finalmente a la isla después de todo, realmente no hace nada. Realmente sube una escalera, rompe una cristalera, se queda mirando a su hermano fijamente y su hermano se escapa. Yo es cierto que en un primer momento sentí eso. Sentí que habían nerfeado al policía y que no había hecho absolutamente nada, que había sido un papel absurdo. Pero luego, ya madurando un poco la serie, porque la he visto hace unos días, creo realmente que lo que hizo es lo máximo que podía hacer. ¿Qué fue? Pues bueno, más o menos tener la suerte, por un lado, de descubrir que el capitán del barco era un villano, por un lado ya socorrer al otro, digamos, jugador que había conseguido escapar gracias a la ayuda de esta soldado. Repito, sin ella no hubiera sucedido nada de esto. Y en última instancia, independientemente de que él vaya allí a enfrentarse a su hermano, que al final no tiene valor para hacer nada porque se queda un poco ahí bloqueado, al final no puede hacer otra cosa que llamar a la Guardia Costera, que llamar a la policía coreana, y que descubran la isla y que vayan ahí a hacer lo que tengan que hacer, independientemente de que luego la isla explote. O sea que creo que desde un punto de vista, repito, realista, dentro de lo que ha ocurrido en la serie, el policía solo no hubiera podido hacer nada. Imaginaos que va él solo a la isla, que la encuentra y que intenta liarse a tiros con 200 soldados y contra el líder, él teniendo solo una única ametralladora. Pues no hubiera podido suceder nada. Al final, el guión está estructurado de una manera para que la historia pueda más o menos desarrollarse y llegar a un fin común. Es cierto que la presencia del barco, de la guardia costera, de la policía, el ver que se va a desmantelar todo de manera inminente y a su vez de manera interna ver cómo han ido perdiendo soldados, cómo se han revelado los jugadores, cómo el soldado ha matado al oficial, cómo han quemado los documentos, hace que al final el líder tome la decisión de que todos evacúen y, digamos, poner en marcha la autodestrucción de la isla, que al final esa combinación de actos entre la soldado rebelde, entre el policía y en cierto modo un pelín con el espíritu honesto de Gi-hun, esa combinación es lo que hace que, aunque los juegos técnicamente no se puedan frenar, hacen que por lo menos esa isla o los juegos aparentemente en Corea acaben. Entonces, creo que sí que han conseguido un objetivo desde un punto de vista realista, pero con una serie de pequeños deus ex máquinas que se van conformando. Entonces, en ese aspecto creo que lo veo bien. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, y lo entiendo y lo puedo compartir en cierto modo, pero una vez reposado es lo que siento. Y luego es verdad que en el tramo final, en la parte ya del juego del calamar flotante, pues bueno, hay una gran cantidad de decisiones o actos estúpidos que hacen que todo desencadene en el momento más trágico, que es, digamos, el desenlace de Gi-hun, ¿no?
al final, en un primer momento, cuando empiezan a hacerle el lío al grupito de azules que empiezan como a pelearse entre ellos, ok, lo puedo entender en la primera plataforma. En la segunda plataforma, cuando dan de hostias al tío, al pobrecillo que le dejan ahí hecho polvo, pues bueno, ahí tenemos eso, el espíritu de ser buena persona de Gi-gun, de no aceptar que ese sea el que va a caer, que tenga que ser todo equitativo, al azar, por suertes. Tú como espectador te da un poco de rabia porque dices, Dios, no quiero que mueras tú, no quiero que muera la niña. El 333 aún no es del todo el personaje odiado. En cierto modo, aún tienes la sensación de que es el padre oculto que quiere al final salvar a su hija. Entonces, cualquier espectador hubiera aceptado, ¿no? En plan, mira, llevamos al hecho polvo a la última plataforma, le tiramos y ya está, ¿no? Pero aún así, cuando todo se va un poco al garete, cuando mueren 2 de los 4 que están ahí en contra de ellos, incluso cuando de repente, bueno, este acto es posterior, ¿no? Cuando el tío hecho polvo se suicida, es una putada, no pueden hacer nada. Pero, por ejemplo, el jugador 100, el que es un señor un poco más mayor, que era despreciable, que todo el mundo le odiaba, no tiene absolutamente ningún sentido que el 333 decida matarlo antes de llegar a la última plataforma. Es una de esas decisiones de guión que están hechas para que el final sea más trágico. No tiene ninguna lógica que eso ocurra. Lo normal hubiera sido cruzar al otro lado, intentar tirar al que estaba hecho polvo, y si el que estaba hecho polvo no querían tirarlo, pues lo normal hubiera sido, pues bueno, que Gi-gun hubiera aceptado que esta es la niña, este es su padre, pues bueno, es lo que hay. O en todo caso, Gi-gun se hubiera jugado su vida al final entre el número 100 y él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el 333 primero comete el error de tirar al 100 en la plataforma previa, lo cual me pareció estúpido, y luego la decisión final, o sea, la parte final es estúpida. Me refiero, cuando el 333 ha cruzado a la última plataforma y tiene el palo y decide que quiere tirar a Gi-gun desde el puente para abajo, eso ya de por sí es estúpido. De hecho, Gi-gun se lo dice. ¿Sabes que si me tiras ahora y no has activado el botón, cuando estés en esta última plataforma vas a tener que tomar la decisión de morir tú o morir la niña? O sea, es absurdo. Yo, si hubiera sido el 333, poniéndonos en el punto de vista de que quiero ser un hijo puta, hubiese cruzado, hubiese dado al botón y me hubiese puesto con el palo así. Y ahí ya, pues si quieres tirar a Gi-gun, si quieres tirar a la niña, pues bueno, eres un cabrón, pero por lo menos esa muerte contabilizará. En fin, ahí yo ya vi que algo iba a ir mal y de repente ya, pues bueno, es una putada, pero cuando ya empiezan a pelearse dentro de la plataforma y ya podemos ver cómo están los dos colgados y ya no hay posibilidad alguna de que se apriete el botón verde, ahí ya estaba todo el pescado vendido, ¿no? El 333 muere y es una putada, porque lo ideal hubiera sido eso, ¿no? Que a lo mejor, pues ya dentro de lo catastrófico, Gi-gun salta, dale al botón, se pone verde, empieza la pelea final y bueno, y el 333 muere. Pero no, al final esto se hizo de esta manera y Gi-gun se da cuenta de que tiene que darle al botón verde y toma la decisión de finalmente sacrificarse él y salvar a la niña que se había convertido en la jugadora 222 después de que su madre muriese. Al final, te puede gustar más o menos. Al final yo lo veo lógico con la evolución del personaje. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué no se fue con su hija en la primera temporada y la salvó tal? Aquí hay que entender, independientemente de lo que pensáramos nosotros al tener toda esa pasta, aquí hay que entender que supuestamente la idea del personaje de Gi-gun es un personaje traumado y que en el último momento, cuando de hecho él se iba a ir a Estados Unidos, es cuando él ve al tío del metro y dice, no, este dinero está manchado, este dinero es una mierda, esto no puede seguir, y debido a los traumas o al estrés postraumático toma la decisión de invertir toda la pasta en acabar con el juego del calamar. Entonces tienes que abrazar como espectador esa mentalidad. ¿Que tú hubieras hecho otra cosa? Puede ser, pero él es él, ¿no? Y de hecho, ahí vemos el momento del sacrificio y vemos, digamos, esa frase final, ¿no? Ese golpe en el pecho, en el corazón del líder, haciéndole ver que es un mierda, que mucha gente a lo mejor no habrá entendido la frase de no somos caballos, somos personas, somos seres humanos. Esto es un guiño directo a la primera temporada porque hay que recordar que Gi-gun, él perdía toda la pasta en apuestas de caballos, ¿no? Y de ahí lo de que no somos caballos, somos personas. Es un poco la referencia. Y de hecho hay bastantes referencias a la primera temporada. Aquí tengo que agradecer a mi colega Gonzalo porque yo la siguiente referencia no la pillé. O sea, yo la siguiente referencia pensé que era algo más trivial
Y cuando ya ocurre todo esto, cuando ya se ha sacrificado Gi-hun, cuando ya ha explotado la isla, cuando ya podemos ver cómo el policía está en su día a día, cuando ya no es policía, cuando saca al mafioso de la cárcel que ha estado 6 meses, cuando ya recibe dinero, cuando ya recibe a la niña como que va a tener que adoptarla, todo el rollo, cuando estamos siguiendo al personaje de la policía, de la soldado rebelde, ¿no? Que está en el parque de atracciones, que está viendo cómo el jugador que salvó está bien, está a salvo, está con trabajo, está con su hija y se siente satisfecha. Ella recibe una llamada de un tío de una empresa que se llama Hombres del Sur, Mujeres del Norte, o al revés, Mujeres del Norte, Hombres del Sur, que al final es como una especie de empresa que junta, ¿no?, a exiliados de Corea del Norte con gente de Corea del Sur y compañía. Recibe una llamada diciendo que cree que puede encontrar o que ha encontrado a su hijo o su hija en China, ¿no? Entonces tenemos la escena en la que ella va a ir al aeropuerto para buscar a su hija y tenemos, digamos, un reencuentro de una familia, ¿no? Un chaval con una chica, tal, y ahí está el tío que ha llamado a la muchacha previamente. Se me hacía raro que esa escena durase como 1 minuto o 2, porque yo decía, ¿esta gente quién coño son, no? Al final, yo pensaba que era una escena para simplemente ponerle cara al personaje este de la empresa esta de unión de personas, y no, resulta que ese chaval es el hijo de el mejor amigo de Gi-hun, ¿no? Es el hijo del personaje que se enfrentó al final de la primera temporada, que está reuniéndose, ¿no?, con su madre, porque si os acordáis, el chaval ese le estaba cuidando a una señora mayor en la primera temporada, que digamos que Gi-hun también le dio parte del dinero en la primera temporada, o sea, era una referencia directa a ese personaje, a esa temporada, yo no me acordaba, y bueno, se lo agradezco a Gonzalo, porque si no es por él, yo no hubiese caído en ese dato. Al final, también es verdad que yo aquí hablo de series, pero no tampoco me pongo a buscar todos los datos, ¿no? Al final, Jay's Opinion es un poco un canal en el cual yo doy mi opinión de un producto que he visto. No suelo, digamos, ver vídeos explicativos, no suelo buscar secretos. A lo mejor me entero de alguno y os lo digo, ¿no? Pero no es la esencia, ¿no?, de mi canal, ¿no? Yo al final no estoy aquí para destapar los 20 secretos ocultos de la temporada, ¿no? Yo estoy aquí para dar mi opinión, para liberar mis pensamientos, y quien quiera escucharlo bien y quien no, pues perfecto. Pero la verdad, aquí sí que lo agradezco, porque si no llega a ser porque él me lo comenta en privado, probablemente a día de hoy ahora no hubiese comentado esta escena en absoluto. Y luego la parte final es también muy llamativa porque, bueno, dentro de lo malo de que Gi-hun ha muerto y que no se ha reencontrado con su hija, pues bueno, tenemos la escena del líder, que entiendo que parte del mensaje que este le ha mandado le ha calado, y termina entregándole tanto el uniforme lleno de sangre como toda la pasta que él supuestamente había ganado, o no, porque en realidad había ganado la niña, se la entrega a la hija de Gi-hun. Eso por un lado, y luego hay 2 momentos un poco extraños en los cuales por un lado vemos que hay alguien, un personaje, una silueta que va a buscar el dinero que estaba oculto en el Hotel Rosa. No se sabe en ningún momento quién es. Hay teorías en internet de que igual Gi-hun no ha muerto, supuestamente porque él junto al mafioso eran los únicos que sabían dónde estaba ese dinero, y a su vez porque la gente comenta que la manera de andar de esa silueta es una manera de andar muy similar a la del protagonista. Yo no sé si eso puede ser así, yo creo que no, yo creo que ha muerto, sería demasiado loco que no estuviese muerto, pero quién sabe, esto es Netflix, igual es así. Pero puede ser también que sea el actor y que simplemente el director lo haya hecho para esto, ¿no? Para que haya gente como yo comentándolo y gente que se esté volviendo loca con estas teorías, pero bueno, da igual. Y lo que me llamó la atención, y que habrá gente que diga, joder, estirar el chicle, vaya coñazo, pero a mí personalmente me gusta porque El Juego del Calamar es una serie que me gustó y me ha gustado, y la primera temporada me llegó mucho, o me impactó, o me entretuvo, o me pareció fresca, ¿no? Al final han vendido mucha pasta, se ha generado mucho merchandising, es una serie que ha triunfado, y bueno, es ver básicamente en Estados Unidos, ver cómo el líder en un momento dado en un callejón ve a Cate Blanchett, o como queráis llamarla, haciendo como de reclutadora. O sea, el papel que tenía el tío en el metro de Corea lo estamos viviendo en un callejón de Los Ángeles con el personaje de Cate Blanchett, jugando al juego este del sobre azul, sobre rojo, darle la vuelta, darle las tortas. Lo que básicamente te está dando a entender que o esto se queda ahí como un guiño de que a lo mejor El Juego del Calamar ocurre también en otros países, o básicamente es una invitación, imagino que según la recaudación o planes de futuro, a que probablemente vayamos a vivir unos Juegos del Calamar en Estados Unidos, ¿no? Yo en base a eso sí que he leído un poco, y ya están saliendo nombres de que quieren, por ejemplo, a Robert De Niro para contratarle para ser uno de los ricos, ¿no?, con las máscaras de animales en la versión estadounidense. He leído que Salma Hayek quieren que la pillen para que sea la líder del juego de los calamar, de los juegos de los calamar, para el juego del calamar estadounidense, que sea Salma Hayek. Ya tenemos a Cate Blanchett siendo la reclutadora. Y luego también he leído por ahí, que sería la hostia, que querrían que Matthew McConaughey
hiciera de Gi-hun, que hiciera de personaje principal protagónico de la versión estadounidense. La verdad, si tuviésemos a Kate Blanchett, a Matthew McConaughey, a Robert De Niro y a Salma Hayek, sería la hostia. Yo me la metería por el asshole lo más rápido posible. Así que lo dicho, partiendo de la base de que me gustó más o me llenó más lo que viví en la primera temporada, ya asumiendo los cambios y las diferencias de esta segunda o segunda y media, pues bueno, puedo decir que yo el final sí que ha sido satisfactorio, repito, teniendo en cuenta que hay agujerillos de guión y decisiones un poco extrañas, pero creo que dentro de lo loco han seguido buscando un pelín de realismo. Así que nada, equipo, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la tercera temporada del Juego del Calamar, ¿y tú, concretamente tú, qué opinas?